nosotros finalizamos, ¿verdad? La presentación de los principios. Esta clase no es tan extensa, vamos a abordar como el proceso, clases de procesos. Y bueno, y lo que más enriquece este espacio, pues es las preguntas, ¿verdad? O los comentarios que ustedes puedan hacer. Así que les invito, ¿verdad? También siempre a participar en la lectura de los memoriales o de los códigos, porque esto les permite a ustedes también ir como construyendo más seguridad, ¿verdad? Como les decía en la clase anterior, en algunas ocasiones sí vamos a pedirle permiso al juez o al tribunal para darle lectura a algunos artículos específicos. Entonces esa lectura la tenemos que hacer bien, ¿verdad? Y hacer las pautas donde corresponde, porque no lo vamos a ir a hacer así ante un tribunal, ¿verdad? Y a lo mejor en algún momento también van a tener audiencias entre los magistrados de la Corte de Constitucionalidad o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que también pueden pedir permiso para hacer lecturas. Entonces no lo tienen que hacer, lo tienen que hacer bien, ¿ok? Bueno, entonces voy a empezar a compartir la presentación, recordarles que Renato es quien nos apoya, ¿verdad? En la clase, y él va a estar compartiendo el enlace de asistencia 15 minutos antes de finalizar. Aunque si avanzamos en el tiempo, pues vamos a ver cómo vamos, ¿verdad? Con la presentación. Y si no, pues pediríamos apoyo a Renato para que pueda hacerlo antes. Muy bien. Solo antes, no recuerdo si les compartí la presentación en el grupo del WhatsApp. ¿No recuerdan si...? No, licenciada. No, ¿verdad? Ok, entonces voy a aprovechar estos minutos para poderla compartir. Fíjense que tal vez yo, bueno, tuve problemas con la sección A porque no pude compartir pantalla, pero estoy viendo que tal vez sea la forma en que yo abro la aplicación o algo, porque aquí estaba ahorita habilitado. A ver, seguir permitiendo ahí, vamos a ver la caja del micrófono, sí. Ahorita que ingresé, sí está habilitado el icono para compartir, pero permíteme un momento.
Les voy a compartir la presentación de hoy de una vez en el WhatsApp. Les pido, ¿verdad?, quienes tengan la facilidad de proyectarla, que la tengan. Y bueno, y voy a estarle dando lectura desde acá porque de nuevo me deshabilitó la función de compartir. Y si yo salgo ahorita de la reunión, como creé el enlace, entonces la daría por finalizada, ¿verdad? Entonces, les voy a mandar la presentación y ustedes la ven desde sus dispositivos. Desde acá porque ya intenté varias cosas aquí, pero no sé por qué ahora no quiere dejar. Compartir. Y compartir pantalla si está habilitado. Licenciada, pero usted sí puede salir de la reunión sin que nos saque, porque le salen dos opciones, salir o donde dice pues, terminar la reunión. Entonces, usted solo elige la opción de salir. Ok. Muy bien. Ahorita voy. Ay, no, voy a desde acá conversar con la presentación, ¿ok? Bueno, muchas gracias por la espera y les pido disculpas siempre por estos inconvenientes que está dando la plataforma, pero contarles que en coordinación, bueno, están haciendo todas las gestiones posibles para que sea la universidad quien nos autorice, ¿verdad? ¿Qué plataforma vamos a utilizar? No tienen respuesta aún y por eso es que estamos con esta situación. Pero bueno, entonces empezamos. Hoy vamos a abordar las clases de procesos. Esto es porque, como ustedes saben, primero iniciamos con el juicio ordinario, que de alguna manera nos sirve también para integrar los otros procesos, es lo que conocemos como el juicio tipo, prototipo, la base, en fin, ¿verdad? Iniciamos con ese proceso, luego continuamos con el juicio sumario, el juicio oral, los ejecutivos. Si nos da tiempo, pues vamos a abarcar, permítame, Morita. Permítame.
Entonces vamos a ver las apelaciones también, si nos da tiempo, también preparo una clase, he dado una clase también de jurisdicción voluntaria y también una clase de niñez. Entonces vamos a ir abordando como todos esos tipos de procesos. Entonces debemos recordar la unidad del proceso, su clasificación. En ningún momento desvirtúa la misma, ¿verdad? Sino que pretende dividir los tipos procesales atendiendo a caracteres especiales como el contenido, el fin, su estructura, su subordinación. Por eso nuestro Código Procesal Civil nos establece incluso, ¿verdad?, qué materia vamos a conocer en determinado proceso. Ahí está, nos enlista, ¿verdad? ¿Qué vamos a conocer en el juicio oral? ¿Qué vamos a conocer en el juicio sumario? ¿Qué clases de juicios ejecutivos tenemos? Pero es con el ánimo de irlos aplicando, ¿verdad? No de desvirtuar lo que en sí es un proceso. Para avanzar, vamos a hablar un poco de la clase de procesos por su contenido. Los procesos se distinguen, por un lado, conforme a la materia del derecho objeto del litigio. Así habrá procesos civiles, de familia, penales, etc. Entonces, los procesos se distinguen o por su contenido, una diferencia la vamos a tener respecto a la materia. También puede dividirse atendiendo a la afectación total o parcial del patrimonio, que aquí más que todo son los ejecutivos, ¿verdad? Así encontramos procesos singulares, que podemos hablar, ejecución en la vía de apremio, ejecución común, cuando afecta parte del patrimonio de una persona, pudiendo ser un ejemplo típico las ejecuciones singulares, vía de apremio, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales. Y procesos universales que afectan la totalidad del patrimonio, como en el caso de las ejecuciones colectivas. Vamos a ver toda esta dinámica de las ejecuciones colectivas, donde está el concurso voluntario, el necesario y el proceso de quiebra. Y en estas ejecuciones colectivas o también la sucesión hereditaria. Por su contenido, entonces, estamos hablando de la afectación total o parcial del patrimonio de determinada persona. Pues sabemos en los juicios ejecutivos lo que necesitamos es cobrar y una de las formas, una de las medidas, ¿verdad?, de coerción que vamos a aplicar será el embargo. Y que el embargo se extiende, ¿verdad?, a todo tipo de bienes. Y que incluso pueden afectar hasta cuentas bancarias, ¿verdad?, de las personas que se están demandando. Pero todo eso lo vamos a ver en las ejecuciones. Está también otra de la clasificación de las clases de procesos, está por su función. Es una clasificación muy importante de los tipos procesales que los divide atendiendo a la función o finalidad que persiguen. Así los procesos son los cautelares, cuando su finalidad es garantizar las resultas de un proceso futuro. Aunque la ley no les reconoce la calidad de proceso, más bien se habla de providencias o medidas cautelares, que justo aquí es el embargo, arraigo o secuestro, reguladas siempre en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, cuya finalidad es de carácter precautorio o asegurativo de las resultas de un proceso principal, ya sea de conocimiento o de ejecución. Pues en todos los procesos tenemos como la facultad, por ejemplo, de poder pedir como medidas precautorias o cautelares el arraigo, por ejemplo, ¿verdad? Siempre lo pedimos, garantizar que la persona pueda estar presente en el país durante la tramitación del proceso. El embargo, que es común, ¿verdad?, y también incluso el secuestro, pero dependerá muchísimo del tipo de proceso que estemos tramitando.
Le vamos a dar lectura a esta parte de nuestro código. Quiero ubicar dónde está. A ver. Aquí. También estoy recordando que tenemos que ver los interdictos, pero esto no es no es complicado y sí tenemos algunos memoriales de los interdictos. A ver, ustedes, no encuentro esto, es como por el 523, creo. ¿Alguien tiene presente el artículo de donde, es que estas son las alternativas, de donde regulan las medidas precautorias? A ver, aquí está. Las medidas precautorias inician en el artículo 516. ¿Están todos en su código? ¿O pueden tener todo su código a la mano, por favor? Sí, Lida. Permitir, ok, muy bien. Entonces, ¿quién me apoya para darle lectura al... Permítame, aquí. Al artículo 516. Si gusta, se lo leo, licenciada. Sí. Buenos días. Sí, adelante, por favor, buenos días. Que artículo 516, norma general. Para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán de oficio o a instancia de parte, según las circunstancias de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente pueda manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley. Los jueces menores pueden proceder en casos de urgencia, dando cuenta inmediatamente al juez de primera instancia, que corresponde con las diligencias que hubieren practicado. Muchísimas gracias. Si ven el libro quinto, se titula Alternativas comunes a todos los procesos. Dentro de estas tenemos las providencias cautelares, o medidas precautorias. La verdad es que nuestra norma lo nombra de distinta forma, ¿verdad? Entonces, para que eso también lo tengamos presente. Aunque en ese tiempo, ¿verdad? Nuestra norma procesal civil y mercantil todavía regulaba lo relativo a seguridad de las personas, sabemos, ¿verdad?, que en este momento, pues, podemos solicitar medidas de seguridad, que son las medidas de seguridad las que cumplen ese fin de proteger a la persona, ¿verdad?, todo su núcleo familiar, incluso bienes. Este es un trámite distinto, ahora es una denuncia como tal, que debemos de presentar las denuncias donde corresponde. Tenemos unas clases de medidas de seguridad que están reguladas en la ley contra la violencia intrafamiliar, o ley PIF, que le llamamos comúnmente. Allí encontramos el proceso de las medidas de seguridad como tal, todo el trámite que llevan. Pero también encontramos que hay medidas de seguridad en materia penal, específicamente por delitos de violencia contra la mujer.
Ambas medidas de seguridad las llevamos o las tramitamos, mejor dicho, a través de los incidentes. Es un trámite a través de los incidentes que lo vamos a ver más a detalle porque también tenemos que buscar, ¿verdad? Dentro de todo nuestro código hay procesos en los que específicamente nos dicen que los vamos a tramitar a través de los incidentes y dentro de esos está incluso las excepciones, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener mucha claridad de cuál es el trámite de los incidentes. Entonces, recientemente, o lo que yo tengo presente de esta seguridad de las personas, en su momento, la parte demandada, ¿verdad? Al contestar la demanda, también solicitó que se decretara esta providencia cautelar de proteger a la persona por tales y tales circunstancias. Bueno, entonces, cuando se resolvió su memorial, el juez indicó que no era la vía, ¿verdad? Que había una materia en específica para lograr ese objetivo de la seguridad de las personas. Entonces, esa materia específica sabemos que son las medidas de seguridad. Como hasta en este momento, ¿verdad? No saben dónde van a litigar, ¿verdad? La carrera, pues sinceramente sí es muy bendecida y hay muchas áreas, ¿verdad? En las cuales la pueden desarrollar. Hasta ahorita no saben si van a estar en el Ministerio Público, si van a estar en el organismo judicial, si van a trabajar para una organización o en el área jurídica de cualquier ministerio. En fin, es bastante amplio, pero tienen que conocer de todo, ¿verdad? Pero si de repente, pues, también en su oficina profesional, pues ahí va a llegar todo tipo de procesos. E incluso se brinda acompañamiento legal a las personas que soliciten solo medidas de seguridad. Entonces tienen que conocer el proceso, ¿verdad? Desde ya decir que es a través de la vía de los incidentes y solo tienen que determinar si es violencia intrafamiliar o si es violencia contra la mujer, por ejemplo. Y además también porque aunque no sean ustedes que vayan a solicitar las medidas de seguridad, como es un trámite de los incidentes, a la persona contra quien se piden les van a notificar en algún momento y solo pueden apersonarse con el auxilio de un abogado, ¿verdad? Entonces puede ser que sea la defensa que les toque ejercer, entonces tienen que conocer muy bien los procesos. Entonces esto es prácticamente lo que llamamos que es derecho positivo, pero no se aplica, ¿verdad? Aquí está el trámite, siempre, a ver, solo quiero ver si aquí dice que es a través de los incidentes. No. Sí tenemos una oposición definitivamente. Bueno. En el capítulo 2 encontramos las medidas de garantía. Si todos pueden estar, por favor, en el artículo 523, que regula lo relativo al arraigo y regula cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda, podrá el interesado pedir que se le arraigue en el lugar en que deba seguirse el proceso. El arraigo de los que están bajo patria potestad, tutela o guarda o al cuidado de otra persona, solicitado por sus representantes legales, se decretará sin necesidad de garantía, siendo competente cualquier juez, y producirá como único efecto mantener la situación legal en la que se encuentra el menor o incapacitado. El arraigo, como le decía, sí es muy común poderlo colocar en las demandas. Voy a buscar aquí un memorial y les voy a colocar el texto de cómo pedimos esta medida precautoria. El arraigo, por supuesto, lleva sus requisitos y todo esto lo pueden encontrar en el artículo 524. Recientemente también la Corte Suprema, sí, la Corte Suprema de Justicia emitió como tal una circular donde nos piden exactamente los requisitos que debe de llevar un arraigo.
Entonces, no es solo de pedir que queremos la medida, no, sino que nos piden los requisitos específicos y voy a ubicar por acá un memorial para poderles, a ver, indicar cómo, o ejemplificar, ¿verdad? Igual memoriales los vamos a ver completos, pero ahorita solo para que tengan una idea de cómo esta es oposición a medidas. Quiero ver. Esta creo que sí, aquí debe tener el arraigo. A ver. Au. A ver. Sí. Voy a copiar el texto en el chat y vamos a ver. Ok, aquí copiaron el artículo 516. Bueno, está bien. Aquí. Así pedimos el arraigo dentro de las peticiones, ¿verdad? Numeral 11, digamos, de todas las peticiones que hayamos consignado, como medidas precautorias se dicte arraigo para garantizar la presencia del demandado en el presente proceso y evitar que su salida del país entorpezca el avance del mismo. Se decrete como medida precautoria el arraigo del demandado, por lo que solicito se gire el oficio correspondiente a las oficinas de migración para tal efecto, proporcionando la siguiente información. Así nos lo pide la resolución de que les hablo, ¿verdad? Aquí creo que no se copió todo el texto, pero piden toda la información de la parte demandada, ¿verdad? Dentro de esa información tienen que colocar el nombre, el sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, profesión, edad, estado civil, el documento personal, expedido en él, el domicilio, la vecindad, todo lo que logre identificar a esa persona para no equivocarnos, ¿verdad? Y que efectivamente se arraigue a quien necesitamos. Entonces, acá le nombramos como medida precautoria al arraigo y ese es su objetivo. Así van a ver otros ejemplos, ¿verdad? De estos procesos que por su función les llamamos cautelares. Está el embargo, que también lo vamos a ver porque es muy, muy específico, ¿verdad? Y será dentro de los juicios ejecutivos. Pero el objetivo de todo esto es que aseguremos, y por eso también se llama precautorio o asegurativo, porque queremos asegurar las resultas de un proceso principal, ¿verdad? Ya sea de conocimiento o de ejecución. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Para que puedan interrumpir. Buenos días, licenciada. Adelante. No, más que todo, el arraigo, pues lo comprendo yo como un mecanismo para garantizar de alguna manera que la parte demandada no se escape, por decirlo de alguna manera, ¿va, licenciada? Y pueda cumplir pues, lo que se le demanda, ¿va, licenciada? Así es, muchas gracias, Max. Sí, ese es su objetivo, ¿verdad? Garantizar, como lo pedimos, como lo hacemos en la petición, que esté presente, ¿verdad?, en todo el desarrollo del proceso. Además, también como es una medida precautoria, pues sí, su objetivo es garantizar que esté presente, que no salga, pero esto de forma legal, ¿verdad? Porque si ven, se tiene que oficiar a migración.
el juzgado les emite un oficio sencillo en donde dice que tal persona se tiene por arraigada en tal y tal proceso, de tal y tal juzgado. Pero les decía, esto es de forma legal. Pero ¿cómo garantizar nosotras que un demandado no salga por los puntos ciegos que llamamos en las fronteras? Ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, siempre estratégico e importante es que ustedes puedan colocar sus medidas precautorias, ¿verdad? Siempre, digamos, cuando las personas ven el tema de arraigo, pues de alguna manera también les coaccionamos para que respondan, ¿verdad? Para que se apersonen los procesos y contesten las demandas, ¿sí? Pero más aún que cumplan, ¿verdad? Con la pretensión de la parte actora. Pero cuando salen así por esos otros medios, pues no, ¿verdad? No vamos a lograr el arraigo y entonces es importante decirles eso también a las personas que se asesoran, ¿verdad? Muchas gracias. Adelante. Disculpe que me interrumpa. El arraigo también aplica, según tenía entendido, en el caso también de deudas, que las personas no puedan salir porque conocí un caso de X persona que iba a salir y por tener una deuda y parece que no la canceló, no podía salir. Exactamente. Los podemos aplicar a todo tipo de proceso. De hecho, el texto que yo les copié, de donde solicitamos un arraigo, es en pensión alimenticia, por ejemplo. Pero también puede ser quiero ver acá si lo pedimos, este es un divorcio. Puede ser en cualquier tipo de procesos que ustedes estén acompañando, ¿verdad? Estas medidas no hacen diferencia. Claro, algunas, como el embargo, ¿verdad? Que se relaciona más con deudas y porque necesitamos asegurar las resultas y si no tiene con qué pagar, pues será con los bienes, ¿verdad? Sobre los que recaiga el arraigo. Solo quiero ver si les puedo poner otro ejemplo aquí. Adelante. No, digamos, es que dependerá mucho del proceso, ¿verdad? Yo, si soy una persona que constantemente viajo porque, pues así es mi trabajo, ¿verdad? Y de repente que sí soy empresario, pero eso lo tengo que probar, ¿verdad? Y que sí, o sea, y que incluso se afecte mi trabajo, porque ha pasado eso, en un proceso lo tengo presente. Como él salía, pues obviamente un arraigo sí le iba a afectar, entonces él debía pensiones alimenticias. Obviamente un arraigo sí le iba a afectar, pero iba a ser la única medida precautoria para que de verdad se apersonara el proceso y pudiera pagar, ¿verdad? Entonces él quiso nombrar a su papá, porque resulta que también era abogado, pero el juez les rechazó, ¿verdad? Les rechazó esa representación y que debía personarse, valga la redundancia, personalmente, ¿verdad? Al proceso, porque él decía que se le estaban violentando derechos, pero no, ¿verdad? Solo es una medida más de la cual se puede hacer uso, pero para garantizar que él pueda responder al proceso. Y en ese caso en específico no se les aceptó. Lo que tenemos que tener presente es específicamente en qué momentos la ley nos permite dejar elaborar un mandato, ¿verdad? Tener mandatario, digamos. Recordemos que los mandatarios también se lo podemos ser las y los abogados. Y es, a ver, en la ley del organismo judicial donde específicamente nos dicen bajo qué parámetros podemos emitir un mandato. Por ejemplo, que en los procesos de divorcio ha sido común que aunque las personas no viajen, ¿verdad? O pues estén aquí en Guatemala, pues, pero dependerá de sus actividades, nombran un mandatario. Y algunas veces es el mandatario, ¿verdad? El que está presente en las diligencias de divorcio. Y que casualmente este mandatario pues podrá ser abogada, por ejemplo, ¿verdad?
En ese sentido también puede emitirse un mandato, pero ahorita específicamente no tengo el fundamento legal de esta resolución por la cual a él no se le aceptó el mandato. Seguramente es que hay algunos procesos a los que les llamamos también como personalísimos, ¿verdad? No tenemos la facultad como de nombrar al mandatario, pero voy a ubicar el expediente y les prometo que para la próxima clase les tengo el fundamento. En principio podemos decir que para ciertas materias sí podemos tener mandatario judicial con representación que esté en nombre nuestro en algunas audiencias, en algunas diligencias, no en todas. Pero el arraigo sí creo que es personalísimo, ¿verdad? Y lo que necesitamos es que sea esa persona como tal, ¿verdad? Que esté presente, no su mandatario, por ejemplo. No sé cómo estamos con la respuesta, Juan José. Ajá. Sí, sí, yo creo que la ley sí nos permite definitivamente que podamos nombrar un mandatario y que tenga que ser abogado, ¿verdad? Abogada en algunos procesos, pero en el proceso penal, no sé, aún, bueno, ahorita no lo tengo presente, puedo hacer la consulta y con gusto se las comparto el próximo domingo, pero entiendo todavía es bien complejo porque las primeras diligencias que se hacen, ¿verdad? Al presentar una denuncia, que se ratifica, inicia la investigación. Dentro de las primeras diligencias es individualizar como tal, ¿verdad? A la persona. O sea, nadie más va a responder por nosotros en una acción penal si estamos cometiendo algún delito. Pero sería de analizar ese proceso, ¿verdad? Que nos está indicando. Muchas veces también, ¿verdad? Dentro del litigio, sea este litigio civil, familia o penal, como recuérdense que lo que hacemos es interpretar la norma, pues sí, ¿verdad? Algunas veces nosotros con total certeza y hacer ese análisis de las normas, pues podemos plantear lo que consideremos, ¿verdad? Y ya será el juez el que también toca hacer el análisis, ¿verdad? Le, le dé trámite o no a nuestras peticiones. Entonces, también nosotros tenemos y nosotras tenemos el reto, ¿verdad? De analizar muy bien nuestras normas y hacer una petición que tal vez antes no estaba, pero esa es la forma en que vamos haciendo también la jurisprudencia, ¿verdad? De acuerdo a lo que vamos solicitando, a la forma en que van cambiando los procesos, podemos ir haciendo también eso. Y también como todo cambia, entonces es por ello también que en algún momento tenemos reformas, ¿verdad? A nuestras leyes. Pero voy a consultarlo, Juan José, y con mucho gusto se los comparto en la próxima clase. Muy bien. ¿Alguien más va a tomar la palabra? Licenciada, una pregunta. Al momento de solicitar el arraigo, la persona que lo solicita, obviamente, bueno, me imagino debe de probar de alguna manera la posibilidad, en este caso, por ejemplo, de que la persona se ausente o se oculte. No basta solo con nombrarlo en la demanda, nombrar esas posibilidades. Supongo que debe de probarse de alguna manera. No. A ver si comprendí. Todos tenemos la facultad de solicitar el arraigo, o sea, la parte actora o la demandada al momento de contestar su demanda. De repente también puede decir, bueno, pues yo también quiero pedir el arraigo de esta persona. O sea, no existe como un requisito previo o no lo tengo que probar. Digamos que dependerá también del caso, ¿verdad? Si ella les dice, o si a quienes están acompañando les dice, mire, fíjese que la persona que voy a demandar, pues sí, constantemente sale del país,
porque es comerciante, porque es músico, no sé, se me ocurren muchas condiciones, entonces sí sale del país. Entonces ahí sí definitivamente ustedes dicen, no, mire, pidamos el arraigo, ¿verdad? Que esto es como el panorama ideal, pero el arraigo pueden solicitarlo, no hay ninguna condición específica para pedirlo y no es necesario probarlo. En los juzgados lo aceptan porque es una medida precautoria como tal. Y al igual que el embargo, no lo tenemos, o sea, a ver, sí, definitivamente cuando pedimos el embargo, pues en nuestra demanda decimos, ¿verdad? Que tenemos conocimiento, que es propietario de tal y tal bien inmueble, identifica muy bien el inmueble y como medio de prueba, pues van a colocar la certificación del registro de propiedad. Pero porque en específico van a pedir o van a indicar que él sí tiene bienes inmuebles sobre los cuales puede recaer el embargo. Eso sí lo probamos. Pero en el arraigo a mí hasta ahorita, o que tenga conocimiento, no solicitan cómo probarlo. Muchas gracias, licenciada. Está bien, entonces voy a continuar dando lectura aquí a la presentación. Entonces ya vimos las medidas cautelares, en qué artículo inician y todas las que establece nuestra ley, ¿verdad? Está el arraigo, está la anotación de demanda. Es común que también cuando estamos hablando de bienes inmuebles, siempre solicitamos anotación de la demanda. Esto lo encuentran en el artículo 526, que lo vamos a ver, ¿verdad? En varios escritos vamos a ver cómo solicitamos esa anotación de la demanda. En el 527 encuentran el embargo, 528 el secuestro. Incluso dentro de las medidas precautorias también puede darse una intervención, ¿verdad? Si estamos hablando que está como en el litigio, ¿verdad? Inmersa alguna empresa, se me ocurre, si vemos la intervención y ahí está todos los requisitos o todo, no requisitos, sino que como todos los presupuestos que nos establecen para que sí podamos hacer uso de alguna de las providencias cautelares que establece la ley. Ok. Bueno, entonces para continuar también hay clases de procesos que se establecen por o se les nombra como de conocimiento, también llamados de cognición, regulados en el libro segundo del Código Procesal Civil y Mercantil. En estos procesos de conocimiento, de cognición, encontramos el juicio ordinario, el juicio oral, el juicio sumario, el juicio arbitral, que pretenden la declaratoria de un derecho controvertido, ¿verdad? Pudiendo ser constitutivo cuando tiende a obtener la constitución, modificación o extinción de una situación jurídica, creando una nueva. Tal es el caso del proceso de divorcio o de filiación extramatrimonial, cuyo proceso pretende, a través de la sentencia, la extinción o constitución de una situación jurídica, creando una nueva. El casado se convierte soltero y el que era padre y el que no era padre lo declaran como tal. La pretensión y la sentencia en este tipo de procesos se denominan constitutivas, ¿verdad? Porque pues pretenden precisamente eso, ¿verdad? Que se declare un derecho y por lo regular pues existe un conflicto en medio de esto, ¿verdad? Estos son los procesos de conocimiento constitutivos. Y también tenemos procesos de conocimiento declarativos o de condena. Los declarativos tienden a constatar o fijar una situación jurídica existente. La acción reivindicatoria de la propiedad que pretende dejar establecida o pretende dejar establecido el dominio sobre un bien es un ejemplo de esta clase de procesos de cognición, ¿verdad? Por ejemplo,
Lo que yo les hablaba, que hay un proceso dentro del juicio ordinario que le llamamos declaración de gananciales. Sí, le llamamos declaración de gananciales, ¿verdad? Cuando, bueno, nos casamos y se elige el régimen de comunidad de gananciales, pues todos los bienes tienen que estar a nombre de los dos, ¿verdad? Pero este derecho se tiene que declarar, aunque la ley nos regule que sí, que ambos cónyuges van a ser propietarios de todo lo que realicen dentro del matrimonio, de todas maneras se tiene que declarar. Y estos procesos se dan cuando, por ejemplo, cualquiera de las cónyuges vende un bien inmueble sin el conocimiento de otro, entonces ahí nosotros queremos que también se nos declare nuestro derecho sobre ese bien inmueble. Entonces son declarativos. La pretensión y la sentencia se denominan declarativos porque queremos que se nos declare, ¿verdad? Valga la redundancia, que somos dueños o dueñas también de determinado bien inmueble. Entonces, si se va a vender, es con anuencia de ambos y pactar la forma en que se va a vender y que si se va a vender, pues el 50% de esa compravenda corresponde a cada uno. En fin, este sería solo un ejemplo de los declarativos. Están los procesos de condena. Su fin es determinar una pretensión en la persona del sujeto pasivo. Licenciada, buenos días. Disculpe Buenos que la días. interrumpe. Sí, Una adelante. pregunta. En el caso de lo que usted habla de la comunidad de gananciales en el matrimonio, ¿qué pasa en el caso cuando la comunidad de gananciales no está establecida? ¿Establecida en qué O sentido? sea, que no hay ningún tipo de comunidad de gananciales, o sea, no hay en el acta de, digamos, del matrimonio, no especifica. Cuando nosotros, por ejemplo, elegimos, ustedes recuerdan que en el Código Civil está regulado lo de las capitulaciones matrimoniales. Dependiendo del régimen que nosotros elegimos, es obligatorio hacer las capitulaciones matrimoniales. En las capitulaciones matrimoniales se supone que debemos de colocar todos los bienes que tengamos antes de casarnos y los que se puedan construir o se puedan obtener, no sé, ¿verdad?, dentro del matrimonio. Entonces, la ley, sí, justo lo que nos escribe Mildred. Nosotros tenemos esa facultad de elegir, ¿verdad?, el régimen del matrimonio. A falta de capitulaciones matrimoniales, no sé si nos puedes poner el artículo, Mildred. La ley suple y determina que entonces se tendrá por elegido o por constituido el régimen de comunidad de gananciales. Digamos, porque no me quiero perder mucho en lo que me preguntas, si no establecieron cuáles son los bienes, pues no van a tener bienes que dividir, ¿verdad? Por eso la ley sí nos pide que siempre se tengan que celebrar las capitulaciones matrimoniales, porque es ahí donde vamos a determinar qué bienes tenemos. ¿Por qué la ley también nos dice que si no eligen ninguno va a ser el de comunidad de gananciales? Porque en el comunidad de gananciales, todo lo que tengamos antes de casarnos nos pertenece. Y lo que hagamos durante el matrimonio lo tenemos que dividir en el 50% cada uno. Entonces, no sé si voy a estar bien con la respuesta, pero se supone, ¿verdad?, que debieron de tener esa capitulación para poder entonces hacer la división de los bienes, si es que en algún momento se llega al divorcio, ¿verdad?, que es lo que le llamamos liquidación patrimonial. Pero entiendo que la única que es declarativa es la de comunidad de gananciales. O sea, yo tengo que hacer ese trámite todavía, ¿verdad?, para que los bienes también puedan estar a mi nombre. Lo que se aconseja también es que cada vez que compren algo, o lo más común que vamos a comprar, ¿verdad?, con la pareja, si estamos casados, casadas, será un bien inmueble.
Entonces, siempre, ¿verdad? En beneficio de los derechos de todos, de todas, de ambas partes, de igualdad, desde ese momento pueda estar a nombre de los dos, para que cuando se inscriba en el registro de la propiedad aparezca en nombre de los dos, ¿verdad? Que comúnmente no hacemos eso, por lo regular sale a nombre del esposo, digamos, y entonces ahí sí las mujeres estamos en esa desventaja o desigualdad que tenemos que realizar este otro juicio ordinario para que se nos declare nuestro derecho también en esos bienes inmuebles. Entonces no sé cómo estamos con la respuesta o si tú nos platicas más como de ese proceso o cuál es la duda en sí. Esa era mi duda, licenciada. Muchas gracias, ya me quedó claro. O sea, cuando no se especifica la comunidad de gananciales, pues entiendo que se toma porque todo lo que se compre o se hace dentro del matrimonio, pues le pertenece a los dos. Exacto. Ok, licenciada, muchas gracias. Exacto. Licenciada, disculpe, Disculpe. a lo que al ejemplo que acaba de dar, y en todo caso se encuentren en unión de hecho, en este caso, ¿qué procede o cómo? Porque como no contrajeron matrimonio, entonces no establece ninguna comunidad de gananciales o comunidad absoluta de bienes. Y en este caso, ¿qué se hace? Si adquieren una propiedad juntos, digamos, ¿cómo la establecen? Sí recuerdo, sí tengo presente que esta figura sí se complementa o sí se integra con todo lo que regula el matrimonio. O sea, solo es otra forma, ¿verdad? Como declararla, solo es otra forma. Pero sí recuerdo que hay algún artículo que establece que se va a integrar con lo que regula el matrimonio. Gracias, licenciada. Exactamente, eso es lo que yo tengo presente ahorita. Pero si es una pregunta interesante, digamos en algún momento, sí, digamos, van a acompañar ese caso. Hay personas que definitivamente no se quieren casar, ¿verdad? Bajo esa figura del matrimonio, pero justo, el tema es los bienes. Y justo es la pregunta que hace Gabriela. Entonces, mínimamente uno les asesora que hagan una unión de hecho, ¿sí? Y que yo entraba en esa duda porque, disculpe que la interrumpa, yo entraba en esa duda porque se supone que se constituye la unión de hecho después de los 3 años de convivencia, pero si me entraba esa duda porque si en este caso apenas llevaran 1 año de convivencia, entonces, ¿qué se hace? Porque se constituye la unión de hecho después de los 3 años. Eso es lo que yo tengo entendido, si mal no recuerdo. Ya, mira, acá nos está compartiendo Mildred el artículo. ¿Qué artículo es? Bueno, no sé qué artículo es, pero sí, o sea, la pregunta es totalmente válida, es interesante, porque justo era lo que iba, ¿verdad? Si hay bienes, tiene que existir una forma, ¿verdad?, en que ambos puedan garantizar que al momento que se disuelva cualquier vínculo puedan o dividirlos, ¿verdad? Pues obviamente la ley nos lo indica en partes iguales, pero por eso, aunque no sea a través del matrimonio, esa división será a través de la unión de hecho. Yo lo tengo presente ahorita que se estipula respecto de los bienes en la unión de hecho. Aquí una compañera nos comparte el artículo 182. Bueno, yo no tengo ahorita el Código Civil, pero si alguien lo tiene, por favor, si le puede dar lectura al artículo 182. Yo lo tengo, licenciada. Ok, gracias. El Adelante. artículo 182 del Código Civil, efectos de la inscripción. La unión de hecho inscrita en el registro civil
produce los efectos siguientes. Primero, los hijos nacidos después de 180 días de la fecha fijada como principio de la unión de hecho y los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que la unión cesó, se reputan hijos del varón con quien la madre estuvo unida, presunción contra la cual se admite prueba en contrario. Segundo, si no hubiera escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos, salvo prueba contraria que demuestre que el bien fue adquirido por uno solo de ellos, a título gratuito, o con el valor o permuta de otro bien de exclusiva propiedad. Tercero, derecho de una de las partes a solicitar la declaratoria de ausencia de la otra y una vez declarada, pedir la cesación de su unión con el ausente, liquidación de haber común y adjudicación de los bienes que le correspondan. Este está reformado, licenciado. El cuarto dice, en caso de fallecimiento de alguno de ellos, el sobreviviente puede pedir la liquidación del haber común y adjudicación de bienes, al igual que en el caso del inciso anterior. Y quinto, sujeción del hombre y la mujer a los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio. Ok. Esa es la lectura completa del artículo. Sí, licenciada. Ok, muchas gracias. Entonces, prácticamente aplica igual, considero yo, ¿verdad? El de comunidad de gananciales, porque pues todos lo que ellos hayan adquirido durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos, ¿verdad? Y entonces tendrá que hacerse la liquidación como tal. Por eso les decía, ¿verdad? Lo ideal es que cualquier bien, ¿verdad? Que ustedes adquieran, puedan colocarlo a nombre de ambos, para ya no hacer otros procesos posteriores, ¿verdad? Porque ya ahí tienen la prueba de que les pertenece. Licenciada, perdone. Adelante, Jaime. Respecto a las capitulaciones matrimoniales, estaba leyendo yo en el artículo 125, no, perdón, 126. 126 del régimen subsidiario dice, a falta de capitulaciones sobre los bienes, se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidad de gananciales. O sea que esto lo suponen así, ¿verdad? Si no hay capitulaciones declaradas. Exactamente. De hecho, cuando damos los avisos, bueno, ahora solo es un aviso al registro, al RENAP, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos? Sí colocamos, porque piden, ¿verdad? Las capitulaciones matrimoniales. Realmente es algo que no hacemos, porque pues habrán casos, habrán excepciones, ¿verdad? Pero por lo regular empezamos como con sin nada o con todo, ¿verdad? Entonces empezamos así, como un matrimonio, ¿verdad? O una unión de hecho, y es como ya en el camino, que pueden ir surgiendo los carros, las casas, no sé, distintas cuestiones, ¿verdad? Cuando celebramos un acta de una ceremonia civil, ¿verdad? Y en el acta, y colocamos todo esto, dentro de las obligaciones está dar el aviso al RENAP. Cuando damos el aviso al RENAP, consignamos que no realizaron capitulaciones matrimoniales, porque si no, tenemos que hacer un acta donde establezcamos todos los bienes que tienen, y además esta también se registra, y es bastante el trámite, la verdad, casi nadie lo pide. Porque si nosotros no colocamos ese texto, nos van a rechazar nuestro aviso, porque nos van a decir dónde están las capitulaciones. Entonces, se ha llegado a esa práctica. Yo creo que aquí no voy a tener ningún oficio. Se ha llegado a esa práctica, ¿verdad? Que consignamos que los contrayentes no realizaron capitulaciones matrimoniales para que lo puedan inscribir y no tengamos ningún inconveniente. Y definitivamente lo van a inscribir bajo el régimen de comunidad de gananciales, por ejemplo. No sé cómo vamos, si vamos bien, si alguien más tiene alguna duda o algo que aportar. Si no, continúo con la presentación.
Todo muy bien, licenciada, gracias. Ok, entonces están también los procesos de conocimiento, también los pueden clasificar como de condena. Su fin es determinar una prestación en la persona del sujeto pasivo. Por ejemplo, el pago de daños y perjuicios, la fijación de la pensión alimenticia, son ejemplos, de esta clase de procesos. La sentencia y la pretensión se denominan de condena. También, a ver, de condena para mí también serían los ejecutivos, aunque aquí la clasificación la hacen los ejecutivos, quiero ver afectación, bueno, por su contenido, es la clasificación de los ejecutivos. Yo considero que también son de condena porque aquí no hay de otra. Cuando estén acompañando un proceso ejecutivo, aquí no hay otra salida más que la que pague, no procede otra cosa. Quizás un convenio, ¿verdad? Pero algo más, no. Bueno, también hay otra clasificación que es por su estructura. Conforme a esta clasificación encontramos procesos contenciosos, cuando existe litigio, y procesos voluntarios, es decir, sin ninguna contradicción. Ejemplo, el primero será cualquier proceso de conocimiento o de ejecución y en los cuales se ha entablado la litis, ¿verdad? El conflicto, el litigio. Y como ejemplo del segundo serían los procesos, bueno, aquí cuando hablamos en los voluntarios, el ejemplo que nos ponen son los procesos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Donde definitivamente no hay ningún tipo de litigio. Son procesos que no necesitamos como la anuencia de otra persona, ¿verdad? Podrían ser declarativos también. Luego están por la subordinación. Pues esta es una clasificación en doctrina, ¿verdad? Nosotros sabemos que pues en las leyes y eso no existe una subordinación o como lo decía al principio, es esta una clasificación para comprender las clases de procesos, para poder dividirlas en materia y poder como tener una aplicación como tal y además nuestra norma es como bien específica y de una vez nos dice qué procesos vamos a tramitar en la vía oral, cuáles en los juicios sumarios, cuáles van a ser los ejecutivos, por ejemplo. Pero por la subordinación se dice serán principales los que persiguen la resolución del conflicto principal o de fondo. Comúnmente finalizan en la forma normal a través de la sentencia. Y los incidentales o accesorios, que esto es lo que les mencionaba el trámite de los incidentes, que son los que surgen del principal en la resolución de incidencias del proceso principal. Como norma general, las incidencias del proceso principal se resuelven a través de los incidentes, tal y como se establece en el artículo 135 de la Ley del Organismo Judicial. Ahí nos da todo el trámite de los incidentes. A su vez, dice, ¿verdad?, la doctrina que los incidentes se clasifican en. Y esto lo vamos a ver, esto vamos a verlo porque hay una clase específica solo de los incidentes, porque en doctrina también es bastante, ¿verdad? Y porque muchas de las como acciones secundarias o accesorias, vamos a ver que la propia ley es quien nos establece, es quien regula, que será a través del trámite de los incidentes. Pero ahorita solo es como tenerlo presente. Entonces, los incidentes también pueden ser de simultánea sustanciación o de sucesiva sustanciación. Por lo regular, los jueces esperan a primero resolver un incidente, dejar como ya limpio el camino, por decirlo así, del proceso principal para poder continuar en las siguientes etapas. Es lo más común y es lo que más nos conviene, ¿verdad? Porque si es a nosotros que nos están presentando en un incidente, tenemos que contestar al incidente, aportar prueba, y es mejor dejar como todo en orden para poder continuar con los procesos. A veces, por un incidente, por un trámite tan sencillo de los incidentes,
los procesos pueden caerse, se caen por completo, ¿verdad? Entonces no logran ningún objetivo, aún teniendo la razón, pero, o teniendo las pruebas, ¿verdad? Por eso es importante conocer bien como todas estas incidencias que nos presenta nuestra ley y también para saber en qué momento podemos hacer uso de un incidente. Entonces, de simultánea sustanciación son aquellos que no ponen obstáculo a la persecución del proceso penal y corren paralelamente a él, en cuerda separada. Como un ejemplo sería el incidente de la impugnación de documentos por falsedad o nulidad que se regulan en los artículos 186 y 187 del Código Procesal Civil y Mercantil. Digamos que conocer un documento tal vez no es como el asunto principal, ¿verdad?, de la demanda que están ingresando. Entonces no va a representar como ningún obstáculo, ¿verdad? No va a representar como ningún problema para poder ir avanzando con el proceso y a lo final, y tal vez finalizan al mismo tiempo en que el juez va a dictar una sentencia, entonces no hay mayor problema. Pero están los de sucesiva sustanciación, que son los que ponen obstáculo al proceso principal, suspendiéndolo y se terminan en la misma pieza. Caso típico es el incidente de excepciones previas. Entonces, le vamos a dar lectura a las excepciones previas. A ver, creo que están por el artículo 116, ¿no? ¿Quién tiene presente el fundamento de las excepciones previas? Sí, ese es. El 116. Muy bien, entonces, ¿quién me puede apoyar para darle lectura al artículo 116? Artículo 116, excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas: incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se haga valer, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Ok, quiero ver. Eso lo tuviera. A ver, el artículo, aquí está. Sí, ¿puedes darle lectura también al artículo 120, por favor? Está bien. Interposición de excepciones previas. Dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado de proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Ok, entonces este es el fundamento legal, ¿verdad? De que será a través de los incidentes, que no es necesario hacerlo en cuerda separada, como le dice la ley, digamos, no abrir otro expediente, ¿verdad?, para conocer los incidentes, sino que es dentro del mismo trámite. Y siempre esperamos, siempre el juez va a esperar a resolver las excepciones previas para poder continuar. Es bien importante que ustedes tengan bien presente los plazos. Estos 6 días, yo sé que no es fácil trabajar, que les llegue una demanda, ¿verdad? Y hacerla, y contestarla, y interponer excepciones, pero sí tienen que trabajar eso para cumplir con este plazo de los 6 días. Ha pasado que a veces, ¿verdad?, es como mucha la carga laboral y sí pasa de que no estamos como al pendiente de todos los plazos, ¿verdad? O de repente pensamos, no, pero son los 9 días, ¿verdad? O estamos como bien al pendiente solo a los 9 días del emplazamiento y bueno, esta demanda definitivamente no cumple con los requisitos que estipula el artículo 61, tampoco se está personando, no sé, ustedes empiezan a analizar la demanda, pero tengan presente que las excepciones previas son
dentro de los 6 días, ¿verdad? De los 9 que tenemos del emplazamiento. Entonces, para que esos plazos no se vayan, porque a lo mejor y sí tiene muchos errores y definitivamente una excepción previa les iba a permitir a ustedes votar esa demanda, ¿verdad? Que ya no se pudiera continuar conociéndola y muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que nos llama el litigio, pero que debemos estar como siempre muy alertas. El derecho civil también nos pide ser muy, muy ordenados con nuestros procesos, siempre tenerlos en carpetas en específico, buscar el orden en que los van a archivar. O sea, hay muchas formas, ¿verdad? Pero buscar ese orden para que no se les complique cuando estén en el expediente también, en la audiencia, ustedes sepan perfectamente bien dónde está todo, en fin, ¿verdad? Todo esto ayuda para que no se nos pasen los plazos. Y porque pues si se nos pasan los plazos, pues sabemos que otro de los principios es que no nos podemos retrotraer a otras etapas, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí serán otras consecuencias jurídicas, pero es bien importante tengan presente los plazos al momento de contestar demandas. Entonces, bueno, estos son los ejemplos de los incidentes que vamos a encontrar en el procesal civil y mercantil. Vamos a hablar ahora de elementos del proceso. Es muy importante nombremos a las partes procesales de forma técnica, ¿verdad? Puede ser el demandado, el demandante, o puede ser el actor, la parte actora, la parte demandada. Acostumbrarnos a llamarlos de esa manera, ¿verdad? Entonces, dentro de los elementos del proceso vamos a encontrar los sujetos, integrado por los sujetos que se vinculan en la relación procesal. Vamos a encontrar siempre al órgano jurisdiccional, ¿verdad? En el proceso es el obligado a dictar las resoluciones. Para la solución del conflicto sometido a su conocimiento, debe ser imparcial, lo sabemos, ¿verdad? La ley es su límite de acción y eso también se encuentra regulado en el artículo 203 de nuestra Constitución. Las partes procesales, pues, está integrado por los sujetos interesados en el litigio, tanto el activo, actor o demandante que pide, o el pasivo o demandado contra quien se pide. Entonces, es la parte actora, la parte demandada, o es el actor o es el demandado, ¿verdad? Llamarlos de esa forma para tener mayor claridad. Los sujetos, cuando nos hablan de los sujetos, creo que es como un término más amplio, ¿verdad? Porque establece que está integrado por los sujetos que se vinculan en la relación procesal, es más amplio, pues sí puede que tengamos testigos, sí puede que vayamos a incorporar en algún proceso de paternidad y filiación, pues también va a estar el médico que va a extraer las muestras. A lo mejor también dentro de un proceso van a necesitar hacer uso de un notario notificador, que eso también lo vamos a abordar. Y el notario notificador, pues también se le discierne el cargo, la famosa palabra en los procesos, ¿verdad? Porque el juez es el que le tiene que dar la facultad o que está facultado para poder ir a realizar las notificaciones. Entonces, estos serán como otros sujetos que se vinculan en la relación procesal. También, ¿verdad? Dentro de los elementos del proceso encontramos que hay un objeto como tal, ¿verdad? O la pretensión, en otras palabras, la pretensión. Si yo no tengo nada que ver en ese proceso, si a mí no me está afectando en ningún bien, en ningún derecho y tampoco necesito declarar nada, que se me reconozca nada, pues no tengo nada que ver en ese proceso, ¿verdad? Y el objeto se determina fundamentalmente en cuanto a la pretensión del demandante o por la resistencia del demandado. También dentro de los elementos nombramos la actividad y la actividad se define como el conjunto de actos que suceden en el tiempo que corresponde a las partes y al órgano jurisdiccional. Las partes procesales hacen sus proposiciones de hecho, afirmando o negando, ofrecen y proponen medios de prueba para demostrarlas y formulan sus peticiones. Y el órgano jurisdiccional ordena y dirige el proceso, valora las pruebas y decide
Su actividad se materializa a través de las resoluciones judiciales, que sabemos son los decretos, autos y sentencias. Bueno, esta es la presentación para el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, si se dan cuenta, las presentaciones también llevan como el orden que tiene el Gordillo en su libro. Vamos a seguir ese orden, porque antes de entrar a los procesos sí es bien importante que tengamos claridad sobre, por ejemplo, todo lo relativo a las notificaciones, todo lo relativo a los incidentes, como todo este contenido previo, ¿verdad? Para ingresar de lleno a las clases de procesos. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo van hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes, licenciada. Solo una pregunta con el tema del objeto. ¿Este se relaciona también con uno de los principios que recuerdo que nos había dado sobre quien tiene interés valga la redundancia, en el objeto, ¿vale, licenciada? No sé si estoy mal. En una de las presentaciones que usted nos mandó, creo que hay un principio que está relacionado con lo que expone la diapositiva sobre el objeto. Sí, sería el dispositivo. Ah, está bien, gracias. ¿Verdad? Que son a las partes procesales, a los sujetos procesales, a quienes les corresponde, ¿verdad? Llevar como todo el trámite del proceso, son los que tienen esa facultad, son los que van a hacer sus peticiones, además, ¿verdad? Los que van a ofrecer pruebas. Ese sería el principio dispositivo. Y eso es muy bueno, que ustedes se relacionen, es muy bueno porque también es una buena práctica que les va a servir para su privado. Si ustedes ven, con cada, digamos, pregunta que hacemos, rápido lo tenemos que relacionar con el derecho civil o rápido lo debemos de relacionar con el derecho notarial o rápido también con los tipos de documentos que podemos realizar y que dónde se registran y así es el derecho. Y por eso es que sí se nos demanda a conocer de todo, ¿verdad? Y de todo un poco, porque cuando ya ejercen su profesión, o sea, sí, humildemente uno reconoce que es otro el expertise que va realizando, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, mercantil, cero. Esa no es mi rama de trabajo. Y entonces sí ya me acompaño de otros colegas que ese es su quehacer diario, ¿verdad? Que trabajan para bufetes independientes y es otra dinámica, es otro rollo. Actualmente también ya vamos, por ejemplo, al derecho corporativo, es otro mundo. Pero que eso tampoco quiere decir que nosotros no lo conozcamos, porque tenemos la base fundamental, ¿verdad? Porque recibimos todos estos tipos todas estas ramas del derecho, ¿verdad? Conforme vamos avanzando en nuestros semestres. Y sí conocemos, obviamente, ¿verdad? Esa base fundamental, pero lo cierto es que en nuestra carrera vamos haciendo ese expertise, ¿verdad? Otros, pues, definitivamente el ramo penal es su fuerte, ¿verdad? Y es ahí donde han explorado de tal manera la ley que ya nada se les dificulta, ¿verdad? Y entonces el reto del derecho también es cómo ir buscando otras rutas de acción, ¿verdad? En nuestras normas para ir dejando precedentes. Además, en todas las clases de derecho, no sé si en la facultad lo dan, pero sí les pediría que lo busquen. Ya hace algunos años, claro, hablamos del litigio estratégico. El litigio estratégico en principio se daba para en defensa de derechos humanos, pero recientemente yo veo que lo aplican en muchas ramas, incluso en el de familia. Pero, ¿qué es lo que busca el litigio estratégico? Lo que busca es que con las acciones legales que nosotras, las y los abogados, hacemos, generemos un cambio, ¿sí? En la materia que ustedes trabajen, ¿verdad? Porque eso les va a ir apasionando, por ejemplo, ¿verdad? Pero si ustedes encuentran que tal trámite, o sea, no va, o solo retarda más el proceso, o definitivamente ahí no se respeta el principio de igualdad o de legalidad, entonces ustedes van a ir interponiendo sus recursos, ¿verdad? Para ir cambiando eso, para ir dejando un precedente. Entonces,
es bastante, ¿verdad? Todo lo que abarca el derecho. Es muy bonito también. Entonces, les animo, ¿verdad? Que siempre estén en la lectura. A veces no podemos por los tiempos, responsabilidades y de todo que hacemos, pero eso sí nos demanda mucho la carrera, ¿verdad? Estar leyendo, estarnos actualizando, no dejar pasar ninguna de las reformas. Entonces, como veo que nadie va a preguntar, vamos a dar por finalizada nuestra clase. Así que es bien cansado estar ahorita en la computadora, pero en la medida también que lean y vayan como quieran ir teniendo más claridad, ¿verdad? En todo lo que nos pide el derecho civil y mercantil, pues les animo a que hagan sus preguntas. Esta licenciada, sí, yo estoy llevando 2 clínicas de procesal civil y laboral. Algunos principios están muy relacionados, pero también la diferencia va que en laboral es poco formalista y en procesal civil sí es bastante formalista, que al omitir algún requisito o algo, como usted nos indicaba, pues el proceso, la demanda, pues puede caerse, ¿va, licenciada? Sí, así es. Además, creo que en el derecho laboral lo que sí lo hace diferente a los demás es que la tutelaridad al trabajador, ¿verdad? Entonces, ahí vemos otra diferencia con el civil sería es que aquí las dos partes tienen que aportar pruebas por el principio dispositivo que hablábamos, ¿verdad? Pero en la otra se entendería, ¿verdad? Que la parte más débil es el trabajador y que por lo tanto la ley le favorece ahí en ciertos aspectos. Ok, mis estimadas y mis estimados, muchas gracias por su disposición de estar en la clase. Deseo que tengan una excelente semana, que estén muy bien, que disfruten su tarde y nos miramos el próximo domingo.